Isabel Arán es nuestra invitada de hoy, actriz y también con un trabajo detrás de las cámaras, protagonista de la última película de Ignacio Vilar que se presenta mañana mismo en la sede de la SGAE. Buenas noches, Isabela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compostelana, aunque ahora a caballo entre Madrid y Santiago y por toda Galicia promocionando la película, ¿no? Sí, levamos, por Galicia 3 meses, imos cumplir ahora. E a verdade é que está sendo unha experiencia pois incrível en todos os sentidos. Para min, sobre todo, porque é a primeira película que fago, non? E con especial ilusión por estar aquí en Santiago. Bueno, pois Isabela, que é compostelana e ademais ten bastante traballo detrás das cámaras, con moitos cortos, tamén diante, en publicidade. Como se sinte unha metida na pel do papel de prota por primeira vez? Bueno, pois é toda unha experiencia que todas as actrices pois soñan con sentir algún día, non? E para min, foi un pouco complicado porque o personaxe de Sonia pois é unha muller, unha rapaza bastante afastada, o que son eu, non? Temos caracteres un pouco distintos. E ademais hai que pensar que, claro, ela está vivindo unha época nos anos 70 que as visións non son nada parecidas ás de hoxe en día. Entón sí que a labor un pouco de traballo con respecto a Sonia e os meus compañeiros con respecto aos personaxes, pois tivo que ser intensa para poder coller os personaxes ben. Interésache o mundo da moda? Pois mira, interésame antes non tanto, ahora cada vez, non sei, cos anos estou sentindo que sí, cada vez máis. Pero son un pouco especial eu para a moda, porque o que está de moda non me gusta. O sea, eu vou como desfasada no tempo, sabes? E teño unha historia coa miña nai que moitas veces digo, bueno, quero este tipo de zapato, ou quero este tipo de blusa, ou quero tal, e non hai ninguna parte, pero ao cabo de 2 anos aparecen todas as tendas. Non sei se serei pitonisa, ao mellor teño que replantexarme o tema da moda. Algo así, a certa infusa que chega por aí. Pero sí que é certo, curioso. Bueno, Isabela, tócalle agora a camiseta de Vilamor en plena promoción da película, non? Sí, é o non? meu uniforme de traballo. Temos como 6 ou 7 cada un, así todos os días temos un cambio. Gustouche o vestiario que che tocou nesta peli? Pois sí, a verdade que sí. De feito, namoreime dunha chaqueta en concreto, que era unha chaqueta de inverno, porque nos rodamos en inverno nos Ancares, non? E claro, te podes imaginar o frío dali. Entón levábamos, pois camiseta interior, térmica, despois politos da época, todo da época, o sea, a roupa original deses anos. E había unha chaqueta, recordo, con pelo como de borrego por dentro, que lle contara a María de vestiario, dixenlle, María, temos que falar desa chaqueta porque quero tela eu, ao final non sei onde quedou a chaqueta. Pero sí, había de todo, porque eu tamén son moi maniática coas telas, sabes, os texidos. Pódeme picar todo, as etiquetas non as soporto, o sea, nese sentido teño bastante... Sei non son actriz así un pouco repugnante. Sí, un pouquinho, nada, pero estou empezando. Só en eso. Interésache o traballo da publicidade? Sí, gustame moito. De feito, eu estudiei aquí en Santiago Comunicación Audiovisual e cando marcas as carreiras ás que queres optar, pois recordo que publicidade estaba, pois non sei se de terceira ou así. Sí que me gusta. Isabela, como eras de rapaza vestindo? Como era? Pois mira, sinceramente, vestía como un rapaz. Porque non mo podo imaginar. De verdad, sí. Eu sempre fui moi masculina, non? E sobre todo a hora de vestir tamén. Claro, criei-me con os meus curmáns, son curmáns, todo chicos, os meus irmáns son irmáns, todo chicos, e non sei, eu creo que teño un lado masculino bastante desenvolto en min, e iso me influiu moito na hora de vestir. Entón, a mí gustábame, pois, levar camisetas grandes dos maiores, e levar pantalóns flojos, e estar cómoda. E sí que pasei unha etapa, así, unha etapa que durou bastante, con ese estilismo. Logo, cada pouco, pois, xa fun eu, un pouco paralelamente a miña personalidade, non? Pois, buscando outras formas de cambiar, claro, son anos. Influye moito o feito de que tes na orde do día para vestirte? Por exemplo, se tócame ir a casting ou se tócame facer unha entrevista? Sí, por suposto, sí. O sea, hoxe non é o caso moito porque veño dun instituto, non tuve nin tempo de cambiarme, pero sí que influye, sobre todo, principalmente nos castings. Nos castings que non é obrigatorio, pero canto máis aproximado vayas ao personaxe que vas interpretar, pois mellor, non? Sobre todo, pois se é un rapaz, neste caso unha rapaza de época ou con algunha peculiaridade que se ten que peinar dun xeito distinto ou algo así, pois hai que telo en conta. Despois, claro, entrevistas, non é o mesmo ir a un centro formativo que ir a unha gala, eso hai que telo en conta a hora de vestir, sí. Preparado xa un modelo para mañán, para esa estrea por todo o alto de Vilamor? Sí, está preparado, e foi un modelo, ademais, que eu tiña reservado mercar hai meses que merquei, e dixen, isto teño que poñer en algunha ocasión especial.
E de feito esta semana, que non teño casi tempo para mirar nada de roupa, falaba coa miña nai, que vou con ela de compras, e dicía, mama, mira, vou tolear porque non teño tempo para atopar ahora un vestido. Dixomela, Concho, pero ti tes ese vestido que mercaras? E non me daba conta, porque como tiña reservado, pero seguramente leve ese vestido, un vestido negro, moi chulo. Bueno, buscabas unha ocasión especial, e máis Claro, especial que especial, esta. sí, efectivamente, estreno en Santiago. Porque, sin dúbida, na túa traxectoria virán moitísimas estreas, pero esta eu penso que será a máis especial de todas, seguro. Polo momento, sí, esperemos que cheguen moitas máis, pero sí, ata o momento está a máis importante. E esta primeira, con quen vas a ir? Quen che vai a acompañar? Nada, imos ir os actores, o director, familiares, amigos e todo o público que queira acudir á estrea, porque está aberta a entrada a todos. Sabela, como son os teus hábitos de compra? Como acostumas ti a mercar a roupa? Pois Vais mira, por impulsos, dedicas un día especial, a golpe de o que necesitas, como son? a non ser que necesite algo concreto, que vou a tiro fijo, que sei que necesito esta chaqueta, pois vou buscar esa chaqueta. Normalmente necesito un pouco de tempo, o sea, non son de teño 10 minutos, pois vou entrar nunha tenda, o mellor para botar unha ollada a ver que cousas hai, pero non gasto tampouco demasiados cartos en roupas, sí que merco cousas, ahora que cada vez que teño un pouco máis de aforros, pois sí que me podo permitir mercar algunha que outra historia, non? Pero non compro compulsivamente tampouco. Son moito de que mellor vexo unha prenda e digo, bueno, isto ten que ser para min. Por exemplo, ahora estou pasando por unha fase de calaveras, pero que levo en esta fase como 2 anos. Entón, teño máis calaveras na miña casa, no meu armario, que bueno. E claro, estou intentando pois, quitar un pouco desa etapa, pero sí que, se vexo algo así que me chame moita atención, sí que o merco, si ten un precio pois asequible. Pero, bueno, procuro destinar os cartos a cousas o mellor que necesito máis no momento. Non? Acompáñate sempre a tua nai? Gustache máis ir con amigas, soa? No, depende. Neste caso, miña nai, porque cando estou en Santiago sempre vou con ela de compras, que temos uns gustos parecidos, pero, bueno, como en Madrid, pois vou coas amigas ou vou sola, non teño unha rutina tampouco moi establecida para eso. Cando ves así o cine, supoño que cando unha pensa no seu papel da súa vida, mira moitísimas cousas máis, pero así polo vestiario, con cal película te quedarías para protagonizar? Polo vestiario? Ui, buena pregunta. Bueno, pois o vestiario, gustan moito as películas de época. Non sei, pois, por exemplo, María Antonieta, a que dirixiu Sofía Coppola, que eu recoñezo, se teño que ser a protagonista desa película, debería ser super incómodo, porque claro, levar esos corsés, esos tules, esas gasas, comigo non van moito, pero me gusta moito, me gustaría facer un personaxe así, porque supoño que nese caso o vestiario é unha ferramenta máis, non? Para actriz ou para actor. E se estás incómodo, tens que notar que estás incómodo e vais a ver na cámara, entón sí que me gustaría, para mí sería como un reto, seguro. Aproveitas os viaxes para tamén mercar prendas especiais? Depende, mira, por exemplo, últimamente, hai como 3 semanas ou así, estivemos no Festival de Cannes, en Francia. Claro, a primeira vez que eu estaba nese festival, non? E, sobre todo, o protagonista ali son os cartos, porque ves coches de marcas, ves unha cantidade de xente guapa, pero na miña vida vin tanta xente concentrada, pero chicos e chicas, sobre todo, e xente que ves que ten gusto vestindo, non? Entón, nese caso, sí que me fixei un pouco en que tendencias había por ali. E destacaba, bueno, hai unhas botas, non sei se podo decirlo, hai unhas botas que son unha marca italiana que se chaman Ash, que de feito as levo postas, que aquí en Santiago, cando os merco, dicen, no, pois aquí ninguén as compra, e resulta que en Cannes había moita xente con esas botas. Bueno, aquí hai unha imitación en Zara. Ah, sí? Parecidas, sí. Pois teño que mirar. E despois estes tenis, non sei que marcas son, que son como tenis normales, pero que teñen cuña de goma. Había moitísimos ali. E, bueno, intentei mercar algo, pero por falta de tempo tampouco puiden. E ali os precios son outros que aquí. Sabela sacando de aforros de tarxeta, non? Estou tan necesitada de zapatos polo momento. Gustache os taconazos para as estreas? Mira, eu son moito de extremos nese sentido, porque paso de vestir moi cómoda, con botas ou cun calzado cómodo, pero que me guste, a levar un taconazo impresionante. O sea, non teño un término medio, mellor miña nai ou unha amiga ou quen sexa me obliga a dicirme, bueno, tens que comprar algo con un pouquiño de tacón para o día a día, pero sí que si teño que levar tacóns, me gusta levar un tacón alto, e se incluso ten un pouquiño de plataforma zapato tamén. Bueno, Non sei. Bueno. E como vai o tema do maquillaxe, da peluquería destas que che gusta cambiar radicalmente de estilo ou se mantén? Pois mira, ahora precisamente, últimamente teño moitísimas ganas de cortar isto, porque dende que rodamos a película non cortei o pelo e teño ganas de facer algo, pero non sei o que.
necesito como asesoramento. E ademais que son, dame moito medo, non sabes? Por se mellor despois non me gusta, ou... pero sí necesito algo, porque, bueno, con isto non podo ir moi lonxe tampouco. A nivel despois maquillaxe non tive unha etapa na miña vida que sí que me pintaba moitísimo. Non me pinto en base ni nada, pero os ollos nos pintaba moito. Ahora non, ahora estou reducindo cos anos, eu penso que vou centrando a cabeza. E o que é a xuventude, porque tes unha pele estupenda, Ai, bueno, sí. non necesita moita cousa. No, gracias, sí, no, pero bueno, creo que cos anos o mellor se busca un pouco máis a discreción. E ahora eu aposto un pouco máis pola, non beleza, sino por sentirte cómodo, pois sendo o máis natural posible. Bueno, falábamos de que estás aí na plena promoción da túa película Vilamor, que invitamos a todo o mundo a que vai mañán a vela a sede da SGAE, pero cando son xa os teus próximos proxectos? Porque cando unha está tan metida de cheo nun, parece que custa un pouco dar un paso adiante, non? Pois sí, no, eu a verdade que estou aberta a todo o que me ofrezcan, de aquí o digo, pero no, polo momento non teño moitos proxectos, teño, bueno, vou agora marchar a Madrid para facer dúas probas, dous castings que teño ali, e espero o resultado de outro, pero, bueno, en principio, nada, botarei unha man aos meus amigos da película que están organizando este verán festivales, o Festival do Nordestazo en Malpica e o Festival de Ríos, o meu compañeiro Rubén, e descansar un pouco. Pero, nada, seguirei, bueno, volverei a marchar a Madrid, e o que teño que facer a seguir estudiando, seguirme formando, porque isto é unha carreira de continuo entrenamento, non? De formación continua, exacto. verdade. E sempre que salgan probas ou calquer tipo de cousa que me poida abrir un pouco máis as portas, pois eu directa. Sabela, como te imaginas subindo a por ese Óscar que pode chegar a túa carreira? Sí, eu xa teño o discurso pensado. En todo, non? Que va. É que eu iso non o contemplo, non forma parte dos meus plans a longo plazo, non? Eu creo que o que máis me interesa neste momento é poder traballar do que me gusta, e poder vivir como actriz, que non é fácil hoxe en día traballar do que un quere, non? E no mundo da interpretación pois tamén é máis complicado. Pero, bueno, creo que teño os pés bastante na terra, non penso nos Óscar como broma, sí, e a ver, se nun futuro pois a carreira vai tan ben, pois claro que me gustaría subir a recibir o Óscar, pero bueno, non polo momento. Óscar, os Goya de todos os que veñan. Todos os que sí. veñan. Pois moitísima sorte na túa traxectoria, Sabela, e moitísima sorte no que tes ás portas, que é esa estrea mañá de Vilamor, a última película de Ignacio Vilar, que para Sabela supón a súa estrea. Efectivamente. Moitísima sorte. Gracias a vos. Y nosotros nos vamos ya, lo hacemos oliendo un poco ya el verano con esa presentación de la nueva colección de la firma Tartaruga. Lo dicho, no lo parece, pero llega el verano, escaparate viviente en las lilas que nos trajo la firma Tartaruga. Para comentar todos los vídeos de esta noche, Teresa Baldi, interiorista y fotógrafa, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ella siempre luciendo sonrisa, de oreja a oreja. Sí. Sonrisa Varela. Uy, me ha encantado. La cuña, ¿no? La cuña esta me ha encantado. Bueno, Inés Peleteiro, periodista, buenas noches. Buenas noches, y sin sonrisa patrocinada, la mía es mía. Y también luciendo una sonrisa de oreja a oreja desde el sur de Galicia, nos llega desde Vigo. Ella es Elena Álvarez de Jack and Roll. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿En Vigo mejor tiempo que aquí? Sí, tampoco para echar cohetes, pero hacía mejor dita hoy, sí.
Bueno, pues veíamos así una pincelada de verano que parece que quiere venir y lo veíamos de la firma Tartaruga, unos bikinis maravillosos de diseño español, pero confección brasileña. Son impresionantes, la verdad que Noemí tiene un súper éxito con estos bikinis temporada tras temporada, porque es que de verdad que tienen una licra maravillosa, no se te estropean, te aguantan, se rápido, son maravillosos, ponen lo que tiene que estar arriba, lo que tiene que estar abajo, bueno, son la muy maravillosos. La que tiene la suerte verdad. es Patricia Chao, que lleva la firma Tartaruga Noemí, la lista que se los pilló para la tienda. Sí, la verdad que sí. La Pero verdad que sí, está muy siempre bien. hacen esta presentación y la verdad que es como ya que apetece llegar apetece que llegue el veranito, ¿no? Ves ahí a Zulema en bikini en el escaparate con ese tipo maravilloso que tiene esas piernas espectaculares y dices tú, bueno, Qué bien. Operación Bikini, dices tú, Operación Bikini ya. Que, por cierto, ¿cuánto le gusta a la gente esto de los escaparates vivientes? Que pones dos chicas ahí en A bikini la y se gente para lo que le todo gusta el es de las mundo. chicas en bikini, vamos. Esté en escaparate, esté dentro de una caja, saliendo de una tarta, donde sea, vamos. O en la piscina. ¿Qué os han parecido? Muy buena idea, muy buena idea. Es un reclamo para que la gente visite la... Y bueno, hay que aprovechar, aunque haga mal tiempo, hay que ponerse bikini, aunque sea, después te pones encima la gabardina. Pero tenemos que animarnos, aunque sea con este mal tiempo, a comprar bikinis, vamos, un montón. La verdad que las pobres no tuvieron este año mucha suerte porque el año pasado tenían más sol y tenía un ambiente maravilloso en las terrazas de ahí de la Plaza Roja, estaba todo el mundo, estuviera en el acto o no, echándole un vistacito a los bikinis de Tartaruga, diseño español y gallego, porque la chica es de aquí. exactamente. Ferrolana. Aquí Claro. siempre tirando para Siempre Ferrol. tirando siempre para- Ferrol. Para mi rollo Ferrol total. Ella los diseña, ella va a Brasil, escoge las licras, el diseño en el que van a llevar y es maravilloso porque este año se llevan bikinis y bañadores un poco de todo, ¿verdad? Se puede poner bañador entero, el rollo retro, estampados. Yo opto por el bandó para que no me queden marquitas y está muy bien este año el Yo tema bikini. En bikinis me aplico mi máxima de siempre de menos es más. También en bikinis. También en bikinis. Menos es más. Bueno, Los dos son bastante pequeños. Brasileños, todos brasileños. No. O sí. pues seguimos viendo imágenes. Nos vamos ahora a uno de nuestros lugares favoritos, el Hostal de los Reyes Católicos, donde tuvo lugar una cena maridaje con botellas de vino de Marqués de Riscal. Pues una combinación perfecta, las exquisiteces del Hostal de los Reyes Católicos y las bodegas Marqués de Riscal. Se han unido para estas cenas maridaje donde se hacen diferentes catas, se va probando las excelencias del vino, cómo maridan con la comida. Y yo creo que es una cita fantástica que se va a hacer en muchos paradores y a tener muy en cuenta. Y lo dicho, que todo lo que se hace en el hostal siempre queda bien. Pues sí, la verdad que sí. Y en ese salón maravilloso, con esas vistas impresionantes de la catedral, pero la verdad que tenía una pintaza y me parece una idea excelente, porque la verdad yo he asistido a algún curso de catas y se aprende un montón. O sea, para los que no tenemos ni idea del mundo del vino, pues siempre está genial que alguien te lo explique, porque la verdad es que es increíble, o sea, los matices que son capaces de descubrir, bueno, la gente que entiende, y hombre, tú, aunque no lo pilles todo, con una explicación o algo vas bien, te fijas, pues sí es verdad y tal. Y lo bien es que quedas fenomenal. después en las... Bueno, en las después lo bien cenas. que quedas. Traca, traca, como lagrimea este vino, muy Los bien. taninos tirando a... Los taninos Ay, que es la cómo excusa soy. para beber vino tinto, ¿no? Los taninos que es la excusa para beber vino tinto. No, es que estaba muy bien por los taninos, corazón y tal, no sé. No, mi frase es como lagrimea este vino. Bueno, Lo aprendí pero- de mi amigo Santi, que sabe Eso mucho. además es muy fácil de diferenciar, pero hay cosas del vino, ¿verdad? Que con un poquito, si sabes un poquito, disfrutas muchísimo más. Pero a mí me encanta
el vino así solito para tomar a última hora de la tarde, pero también el tema del maridaje, porque realmente es cuando te das cuenta de qué potencia los sabores del vino determinadas carnes o determinados pescados y cómo cambia en el paladar y tal un vino según lo acompañes con una cosa u otra. Me encanta el Y momento además maridaje. hacer iniciativas de este tipo a mí me parece fantástico, porque fijaros, está el de los Reyes Católicos, una mesa imperial, una buena compañía, que te reúnes en pandilla, que haces ese tipo de cenas. Yo creo que, bueno, con esa mesa fantástica, los centros de Dorian, está fantástico. Sí, Bueno, y haces es un buen relaciones plan. sociales también, porque conoces a gente nueva que está interesada en tus mismos gustos. Me encantó una señora que vi que llevaba así un moño, el pelito recogido, el moñito, y una americana así como tipo smoking, que estaba al lado debía de ser el representante de Marqués. Una chaqueta gris, me parece, ¿no? No, blanca, la chaquetita era blanca, así tipo smoking blanca, era muy elegante, tenía un porte muy elegante, me gustó mucho. Bueno, yo he de decir que sí que se hacen cosas de maridaje porque el Calderón tiene un menú de maridaje estupendo. He dicho. He dicho. Y no os lo perdáis. El momento patrocinio, no. Bueno, pues yo no sé si el Calderón no hay que perderse las citas, pero oye, esta misma noche que estuvo, le donó el cóctel en el CEGAC al concierto benéfico de Juntos Podemos, que maravilloso, ¿no? O sea, que muy bien por todas las iniciativas que se hacen. Bueno, pues nos vamos a otro escenario, la Ciudad de la Cultura, donde ha tenido lugar esa reunión de cardiología gallega. Inauguración de la Sociedad Galega de Cardiología en la Ciudad de la Cultura, un sitio donde yo creo que de aquí en adelante habrá muchas reuniones científicas y muchas reuniones de todo tipo, pero empezábamos con las científicas. Inés, ¿cómo lo viste? Yo lo veo bien, además hemos pasado de un entorno así, de un edificio clásico como es el Hostal de los Reyes Católicos, a un edificio mega moderno como la Ciudad de la Cultura. Pues he visto bastante oscuro, aunque con algunas pinceladas de color, así para que entre el veranito y el buen tiempo. Me ha gustado particularmente una chica con un vestidito en color coral, que estaba entre el público, con una melenaza negra, que iba muy sencillita, pero con ese puntito de color que a mí me parece tan bien. El coral que tanto le gusta a Elena. Sí. Yo es que a Elena la identifico con el Sí, coral. sí que me gusta, me encanta. Me encanta el coral color y el coral material. Me gustan las dos cosas. Las joyas de coral me encantan, así que si sabéis ya, para mi cumple. Apuntamos fechas. Sí. A mí me ha encantado, me gustó mucho una chica que llevaba un moño alto, así recogido, muy bonito, tipo Audrey, muy chulo. Y bueno, era un acto con cierta seriedad y efectivamente, pues bueno, la profesión
profesión es lo que lleva y bueno, no podemos pedir grandes lentejuelas y van muy adecuados todos, muy bien. Teníamos en primera fila al doctor José Ramón González Juanatey, que es uno de nuestros últimos elegantes. Juanatey, y es que hace muchos años, una vez que tuve que ir a cardiología al hospital, me enamoré tanto de él. O sea, era una cosa... Dios, ¡qué médico más guapo! Es que de verdad es uno de mis recuerdos míticos del hospital. Claro, hace 800 años. Yo desde aquella sigo enamorada de Juanatey, me encanta. ¿Ya me te quedó ahí? buenísimo. Yo para ¿Te siempre. quedó ahí? Ya está, yo para ¿no? siempre cardio. Y bueno, me parece que estaba, no sé seguro si estaba Mila Pedreira, después se veía sentada con un vestido negro sin mangas, también súper guapa. Y también me gustó mucho la chaqueta verdecita así agua que llevaba la chica que estaba presidiendo a la mesa. También llevaba una chaqueta muy mona con el ribete así oscuro y tal. Es el toque de los pocos toques de color que veíamos, ¿no? Que decía Inés. Y bueno, yo creo que la gente iba muy bien, o sea los veía serios porque estaban pues escuchando en un acto del congreso, pero vamos, yo a la gente la vi bastante bien. Pues nos quedamos en la Ciudad de la Cultura y seguimos viendo los premios compostelanos del año, y estas son las primeras imágenes. Cerrábamos esas imágenes con uno de nuestros preferidos, Ángel Carracedo, que fue el compostelano del año, y veíamos subiendo en el escenario a casi todos los premiados o representantes de los premiados. Inés, ¿qué te ha gustado de este vídeo? Pues ya no hace falta que lo diga, Ángel Carracedo de primero. Lo sabía. Ángel Carracedo, que nos gusta tanto aquí. Ah, sí. Bueno, este es uno de esos vídeos en los que aparecen mis chicos de qué buenos van estos chicos siempre, ¿no? Porque tengo Ángel Carracedo, que iba fenomenal, muy sencillito como es él, sin corbata, pero con una camisa de color y claro, bueno, y además él que se lo puede permitir. Y da igual cómo vaya, me gusta Ángel Carracedo. Me gusta Ángel Carracedo, como es él. Estaba, por supuesto, Mercedes Rosón con una lazada y un vestido estampado en un contraste en negro y crema, me parece, una cosa así. Sí. Amamos las lazadas. Sí, dice ella con su blusa de Elsa. No, pero es que iba fenomenal. Sí, estaba mal. Me encantó
Reyes Lace, con un vestido de encaje blanco. No, llevaba una chaqueta, llevaba una blusa de encaje Sí. en color Encaje. crema y un pantalón en medida pescadora, así medida capri, más o Ya, A menos. mí me me voy gustó más vestido. por arriba que por abajo. Claro, Me gustó porque mucho por arriba. Porque el tema del encaje es que si le pones demasiadas cosas queda un poquito sobrecargado, pero al ser en blanco con un corte muy sencillo, a mí me ha gustado muchísimo. Me gustó. ¿A ti no? ¿No te gusta con ese pantalón o qué? Me gusta el pantalón más largo, pero yo la vi bien. Pero bueno, me hubiera gustado, es que yo no soy, yo personalmente, yo no soy yo muy de pantalón pescador. No me parece que favorezca. Hay que Es tener una unas medida piernas un difícil. poco Sí, es largas. complicado, ¿eh? Hay que tener unas Los puede piernas llevar largas. Mira que yo, Teresa, ya, pero yo soy Elena. alta y no me veo, o sea, yo no me encuentro Sí. favorecida, no es un largo a mí que me guste, el tema A mí de me tema gusta pesquero. guapa. Tema A pesquero. mí me gustó y me Pero gusta- ella me guapa gusta porque sobre todo- ella es guapa. Sí, y sí. estaba guapísima, de Estaba- primera, abriendo el vídeo Carmen Fernández. Con esa chaquetita Preciosa estilo la Chanel en chaqueta. beige, ella siempre va guapísima, impresionante. A mí, ella y Mercedes Rosón en esta parte del vídeo fueron los que más Los me más te gustaban. gustaban. Y después salía Juan Carlos Pérez Varela, guapísimo. Y Es que teníamos a varios sentado elegantes, al ¿no? lado de su prometida, Beatriz Iglesias, que les mandamos una felicitación, que se casan a la vuelta del verano. Y Santi Cuadrado me pareció que iba estupendo, recogiendo ahí Uno su de nuestros galardón. elegantes, viste, que vamos dejando Nuestros ahí. elegantes nunca defraudan. Nuestros elegantes nunca Nosotros defraudan. que Es verdad. cuando damos un premio es por algo, es gente que se lo merece sobradamente. Es verdad, sí, Santi va muy guapo. Y Reyes Lace, yo estoy de acuerdo con Inés, a mí me gustó mucho, sobre todo, más que por el tejido, el color le iluminaba mucho y con el tono de piel que tiene le favorecía muchísimo. Y en chicos, pues destacar, así los que habéis comentado vosotros, uno más, Javier Fernández de Cenor, que siempre también destaca allí donde va. Me gustó también. Es atrevido, ¿verdad? Porque se pone una camisa de cuadros, pero es capaz de combinarla con una corbata estampada y de color y quedar fenomenal. Sí, sí, hay que innovar y hay que arriesgarse porque hay que divertirse con todo lo de la moda, claro que sí. Pues veíamos unas primeras imágenes que nos llegaban de los premiados y vamos a seguir viendo imágenes que nos llegan de los invitados. Pues veíamos muchas imágenes de muchísima gente conocida en la Ciudad de la Cultura para la entrega de esos premios. Elena, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha llamado la atención? Estaba repasando aquí mis notas, me has pillado. Elena ya no daba En ya pleno. escrito. Quería comentar del vídeo anterior que lo he dicho, que me gustó Arantxa Mayo, lo quería decir. Y ahora sí de este vídeo,
Pues Chelo Suárez, me gustó mucho, que iba con su carterita así haciendo contraste con el vestido. Y también Marisa del Río, creo que en eso estamos, ya lo hemos comentado antes, que estamos todos de acuerdo que es, vamos, va ideal con ese abrigo blanco que la favorece por lo mismo que antes por el tema de la luz y el estilo que es muy adecuado también. Marisa tiene un estilo así muy especial. Sí, tiene yo creo que todos los ingredientes, ¿no? Porque tiene ese abrigo de entretiempo, qué buenas son las prendas de entretiempo, sobre todo en estos momentos que nos llueve y de repente hace calor y todo eso, pero le da el punto más así de, bueno, especial con el broche, el clutch, o sea, yo creo que la veo, bueno, yo creo que la veo, no, yo la veo estupenda. Yo también, absolutamente fan. La veo súper guapa. Me encantó, ¿eh? Marisa del Río yo creo que se va a llevar un pleno porque la verdad es que estaba ideal. O sea, aparte de que está sobria, elegante, está moderna, ¿sabes? Le da sus puntos de moda, el accesorio, que yo creo que es un clutch que lleva calaveritas pequeñitas, enanitas, las tachas esas creo que son calaveras. Yo la vi súper ideal. Luego el punto navy de la camiseta en beige y negro, la vi súper guapa, la verdad, estupenda. Y después también me gustó mucho ya un estilo totalmente diferente, que se veía Rebeca Munin y Carmen Pastoriza, las dos con dos vestidos largos, espectaculares las dos, así súper guapas, pero ya otra historia. Un estilo totalmente diferente para que la gente vea que hay todo tipo de posibilidades. Después, de la que estoy totalmente enamorada es de María Castelao, que esta niña es que de verdad, qué bien viste siempre, de verdad. Me parece que lleva un estilo ideal. Porque siempre va discreta, pero siempre va, de verdad, siempre va estupenda. O sea, no es la típica chica que lleva un estilismo que dices, buah, no es la más moderna, no es la más tal, no es la que lleva el vestido más largo, ni el más corto, pero siempre va perfecta. De verdad, me encanta el estilo de María Castelao, me encanta. Y después eso, también Chelo Suárez, también que comentabas tú. Pura Cendón, que también se veía un momento, también otro estilo, con un pantalón beige y chaqueta, otro estilo diferente. Pero en general yo creo que la gente iba súper acertada, la verdad. ¿Algo más por aquí para destacar? Bueno, Alejandro Macías, compañero nuestro de profesión, que iba pues en unos tonos muy oscuros, pero muy bien, también así sencillito, pero modernito molón. Moderno molón. Pues que quede claro que a mí Alejandro Macías fue de los chicos que más me gustó esa noche. A mí de modernito molón me gustó Diego Calvo, que se veía sentado ahí en primera fila con un trajecito gris y este momento melenilla, que me se toque melenilla y traje me gusta. Bueno, pero yo para mí esto es modernito molón. A mí me gustó. Eso no es modernito molón. ¿Cómo sois? Bueno, pues clasiquita molón puede ser. Iba también que no se veía más en el estilo modernito molón, pues José Ramón García, presidente de Blusens, que iba pues sin corbata, pero con un traje muy bonito, en otros tonos y tal. También iba modernito molón, te hubiera gustado. ¿Algo más, chicas? Bueno, pues hora ya de las votaciones. Empieza Teresa Valde, que lo tiene claro, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, que voy a votar a Marisa del Río, que me encanta, y a Diego Calvo, que también me encanta. Pues clasiquito molón. Marisa del Río y Diego Calvo. Marisa del Río, que estuvo nominada, yo creo que hace 2 ediciones en Los Elegantes, y al final estaba de finalista y se llevó un premio Armonía, pero no tiene aún el zapato en su casa. Y Diego Calvo, que yo creo que se estrena en nuestra lista. Pues yo voy a votar, por supuesto, a Carracedo, que a ver si este es su año, ya se lleva todos los premios, porque la verdad que este año lleva un montón. Pues además, a ver si se lleva un zapato. Pues a ver, estaba ahí entre el Príncipe de Asturias y el Nobel, pero a ver si antes le cae el zapato. Claro. Pero se los merece todo. Tenemos que procurar que no coincida con el tema Vale. Y Marisa del Río, por supuesto. Y Marisa del Río, que también ha gustado. Pues Marisa del Río para el que ha hecho pleno, No hay 2 sin 3, y Alejandro Macías, que también me gustó mucho. Y Alejandro Macías, que también nos gustó. Bueno, pues estos son los nuevos nominados a esa posible lista de candidatos para los próximos premios Elegantes 2013. Gracias a las 3 por estar aquí. Y nosotros nos vemos ya a corazón a la vuelta de publicidad.